Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ale Brianza y les doy la bienvenida a un episodio más de Pienso y no sé nada. Este podcast en el que charlamos un poco de filosofía, otro poco de epistemología y otro poco de metodología de la investigación, tratando siempre de que todos los temas que tocamos pasen de la forma más amena posible. Y si bien siempre hay un caminito que vamos haciendo, que vamos construyendo paso a paso, este es un episodio que va un poco por fuera, porque en verdad es medio a pedido del público, porque viene de unas conversaciones de Twitter donde surgió la posibilidad de tocar este tema cuando se cruzara la barrera de las 500 suscripciones en el canal de YouTube. Entonces acá estamos para charlar un ratito sobre esta ciudad que para mucha gente fue real y la sigue buscando, y para otra no es más que un mito, una leyenda, una alegoría más del querido Platón. Y que es ni más ni menos que la Atlántida, y que como se imaginarán la vamos a llevar para el lado que nos interesa. Entonces bueno, en realidad antes de empezar siempre tiramos un mini resumencito que nos permite no perderle el hilo a la cosa, pero acá no va a hacer tanta falta, ¿no? Pero sí, lo que voy a hacer antes de meternos de lleno es aprovechar, como siempre, a recordarles que sea por donde sea que estén escuchando, por YouTube, por Spotify o por cualquiera de las plataformas de podcast, primero, que en lo posible no se olviden de suscribirse al canal, de dar follow y darle a la campanita para que les lleguen los episodios nuevos y para apoyar en sí al proyecto, porque los algoritmos se basan un montón en estas cuestiones y a nivel métricas realmente le suma a la visibilización del podcast y ayuda mucho a que le llegue a la gente que le venga bien, que lo necesite. Y después, bueno, si llegaste a este episodio por el tema, o sea, por la historia de la Atlántida, obviamente todo vale, pero precisamente para quienes hayan aterrizado recién en este episodio, no está de más decir que este es un podcast en el que básicamente brindamos herramientas para hacer la tesis, y cuando hablamos de epistemología, de filosofía y demás, lo que hacemos es dar un poquito de contexto para que se entienda de dónde sale cada cosa. Entonces bueno, la invitación es principalmente a conocer el recorrido que vinimos tejiendo desde hace un tiempo, que realmente está pensado para ir construyendo paso a paso. Bien, textos. Vamos a usar principalmente 4 textos, ¿sí? En primer lugar, los originals, el Timeo y el Critias de Platón, que son 2 de sus diálogos, y que es donde se menciona la Atlántida en medio de estas, en medio de estas conversaciones que proponía Platón, ¿no? Y después 2 textos de análisis más contextuales, que uno es En busca del continente perdido, la Atlántida, de Mireia Movellán Luis, que es investigadora y profe de la Universidad de Valencia, y que en verdad es un capítulo de un libro que se llama Lugares fantásticos de la antigüedad y dónde encontrarlos. Por otro lado, un artículo de un historiador argentino, Florencio Ubeñac, que se llama Platón y la Atlántida. Así que ahora sí, con esto dicho, nos metemos. Cuando hablamos de la Atlántida, nos metemos en una encrucijada muy interesante, que no solo despierta la curiosidad de un montón de gente de distintos palos, podríamos decir, sino que además es uno de los mitos más popularizados de la historia. Incluso hay un montón de películas que han reinterpretado, cada cual a su manera, desde montones de documentales buscando más que encaje con cuestiones de la realidad, otras propuestas más ligadas a la ficción o la ciencia ficción incluso, y hasta existen versiones animadas. Videojuegos hay un montón. Cuando estaba haciendo la búsqueda de info para el armado de este episodio, me sorprendió muchísimo la cantidad de videojuegos que existen, que relatan la historia, o están ambientados, o tienen alguna misión o algo para resolver en relación a la existencia de esta ciudad llamada Atlántida. Con lo cual, si queremos que nos cuenten el cuentito de la Atlántida, tenemos una paleta enorme de opciones. Digo, además de los propios Timeo y Critias, que son los textos, los diálogos de Platón que decíamos recién, que es en los que se menciona por primera vez la existencia de la Atlántida. A mí, particularmente con estas cosas, lo que me vuela la cabeza es pensar que el relato de un filósofo como Platón, de hace tantos años, pueda no solo sobrevivir al paso del tiempo, sino que incluso pueda calar tan profundo en nuestro imaginario colectivo y volverse una temática recurrente para llevarla al cine, a libros y a demás formatos. Y hay algunas preguntas típicas que aparecen cuando nos metemos en tema, que tienen que ver sobre todo con si existió alguna vez la Atlántida, si existió dónde está, o dónde estaba, o bueno, si ya no está, ¿qué la hizo desaparecer, no? Y por otro lado, algo no menor, que es ¿por qué no se la menciona en otro texto histórico excepto en el de Platón?
Y en verdad, por detrás de todas estas especulaciones que puedan existir respecto a la idea de que la Atlántida no pasó nunca de ser algo más que un mito, una ciudad que nunca existió más que en estos relatos antiguos, por detrás de todo, y a modo de, no sé, una suerte de reivindicación por analogía, tenemos el antecedente de lo que pasó históricamente con la ciudad de Troya. ¿De qué se trata este antecedente de Troya? Bueno, pasa que durante muchos años también se creyó que Troya no era más que una ciudad inexistente, que sirvió de escenario para la guerra de Troya, pero solo en un plano mitológico, que fue narrado principalmente por Homero en la Ilíada. Ahora, por muchos años hubo posturas encontradas, sobre todo en relación a quién fue Homero, ¿no? El principal narrador de esta historia, porque había gente que admitía que Homero efectivamente fue un poeta épico y no un historiador, y que eso por ahí intervino en ciertas exageraciones del relato del conflicto, en términos de cuestiones poéticas, ¿no? Pero una cosa es exagerar y otra muy distinta, inventarse toda la historieta. Entonces, esta corriente de gente que pensaba que por más que fuera exagerada la narración, Troya tenía que existir en algún lugar, siguió buscando. Y lo loco, o bueno, no tan loco, es que en el año 1868 uno de los defensores de esta teoría ubicó ciertos marcadores geográficos y geológicos en la colina de Hisarlik en Turquía. Y eso dio inicio a un montón de trabajos de excavación y demás que terminaron en el descubrimiento de los restos de una ciudad. Y por supuesto, aunque las evidencias no son concluyentes, es a la luz de esta historia que tantos otros escenarios míticos no descartan la idea de ser encontrados alguna vez, y entre esos escenarios está nuestra querida Atlántida. Y es por eso que hay gente que sigue dedicando su vida a unir los puntos, a recopilar y seguir las pistas para intentar encontrarla. Entonces, medio que con esta motivación podemos volver a la pregunta inicial, que era ¿dónde puede llegar a estar la Atlántida? Vayamos por partes. Dijimos que el relato original viene de los diálogos de Platón, que hay una parte de la descripción en el Timeo y otra en el Critias. Bueno, metámonos ahí un poquito para ver qué podemos sacar en limpio. Platón relata la historia de la Atlántida en lo que plantea como una trilogía de diálogos: el Timeo, el Critias y el Hermócrates. Y acá viene el dato triste: el Hermócrates nunca lo escribió. Y escucharon bien, Platón nunca escribió la tercera parte, a pesar de haber ido plantando guiños en los otros dos, del tipo ya vamos a ver qué nos dice Hermócrates desde su punto de vista y cosas así. Recordemos que los diálogos, este género que usaba Platón para contar sus historias y bajar sus pensamientos, se llamaban así porque eran, en teoría, transcripciones de conversaciones que él tenía con fulano, con mengano y así. Entonces, el libro que se llamaba Fulano era como la transcripción y todo contado en general desde el punto de vista de fulano, o bien lo que fulano tenía para contarnos alrededor del tema que se estuviera discutiendo. Entonces, el primero de estos diálogos, que es el Timeo, arranca con un resumen que está puesto en boca de Sócrates, de la conversación que tuvieron los mismos personajes el día anterior acerca del estado ideal. Este resumencito que hace Sócrates es en verdad una referencia a La República, otro de los diálogos de Platón que es de unos 20 años antes y que trata sobre la estructura ideal del Estado. Entonces, lo que se supone es que Platón retoma este tema ya en su madurez, digamos, habiendo pasado 20 años, para ampliarlo en esta supuesta trilogía. Entonces, entendiéndolo así, La República es como una precuela de esta trilogía que, con el diario del lunes, sabemos que fue de 2 entregas nomás, y bueno, sirve de antesala para volver a poner sobre la mesa el tema que se va a discutir entre Timeo, Critias, Hermócrates y bueno, el propio Sócrates, que son los protagonistas de esta saga de la Atlántida. Y bueno, antes de que Timeo arranque con su reflexión, Hermócrates abre el juego contando que la noche anterior, antes de irse a dormir, Critias recordó un relato. Entonces le preguntan si ese relato que le vino a la cabeza tiene que ver con el tema que iban a tratar. Entonces bueno, Critias hace una intro contando que en un templo de Egipto se conserva una antigua historia que una vez un sacerdote le contó a Solón, que era uno de los 7 sabios de la antigüedad griega, y que a su vez Solón se la transmitió al abuelo de Critias, que también se llamaba Critias. Entonces ahí tenemos varias bocas en el medio, ¿no? Y en el relato, el sacerdote afirmaba que en Grecia
se había olvidado esta historia porque varias catástrofes naturales habían azotado de manera continua a muchas generaciones, y como Grecia no conservaba textos escritos para esa época, eso había ido erosionando la memoria del pasado. Ahora, los egipcios, por su parte, sí tenían bien guardada esta historia, que es ni más ni menos que la de la guerra entre la Atlántida y la ciudad de Atenas, que habría sido unos 9000 años atrás y que se relata como el enfrentamiento más grande de los registros escritos. Y bueno, ahí Sócrates medio que opera de moderador, diciendo que bueno, que todo bien, que es una historia que está buena para que Critias la comparta, pero que mejor primero lo dejen hablar a Timeo, que tenía pendiente compartir unas historias de la creación del universo. Entonces ahí sí, Timeo toma la palabra y hace su parte, digamos, dejando preparado el terreno para que Critias enganche nada más y nada menos, ni nada más ni nada menos que esa creación del mundo con la tan esperada historia de la Atlántida. Y bueno, el relato cuenta que después del origen del universo, el mundo se dividió en distintas partes que fueron repartidas a las diferentes divinidades. Entonces a Hefesto y a Atenea, por ejemplo, les tocó encargarse de Atenas, y en esa movida es que idearon una organización social que dividía a las personas en dos clases. Por un lado, guerreros, que podían ser tanto hombres como mujeres, y por otro lado, el resto de la población que se dedicaba a la agricultura y a todas las demás tareas artesanales. En esta organización, dato interesante, no existía la propiedad privada, es decir, todo era comunal, y los guerreros que se ocupaban del gobierno y la protección de la ciudad recibían la alimentación y todo lo necesario de parte del resto de los habitantes de la ciudad, que daban a gusto estos recursos con tal de ser defendidos ante cualquier ataque externo eventual. Y si leemos entre líneas, lo que Critias está describiendo, esa suerte de estado ideal, es una representación muy fiel a lo que Platón proponía en la República, pero ubicada en una época primitiva de Atenas. Y otra cosa que es interesante es que cada tanto Critias vuelve a insistir con esto de que los griegos de esta época, de la época de Platón, no recuerdan este relato porque, como afirmaba aquel sacerdote egipcio, una serie de sucesivos desastres naturales o diluvios habían hecho desaparecer a todas las generaciones anteriores. A mí siempre me resultó interesante cómo se cubre argumentativamente de ese bache, si se lo quiere pensar así, de ese bache de la historia, ¿no? De hecho, hay análisis que lo que reflejan es que estas palabras que Platón pone en boca de Critias, más allá de parecer una excusa, son en rigor una crítica a la historiografía y a la mitografía como garantes de esa memoria del pasado, y que es un poco por eso que él se permite dar su propia versión, su propia representación de cómo fueron en verdad las cosas. Y así como Hefesto y Atenea recibieron las tierras sobre las que fundaron Atenas, Poseidón recibió una isla que se encontraba más allá de las columnas de Hércules. Y bueno, Poseidón se hizo cargo de esas tierras con Clito, una mortal que le dio, atenti, 5 generaciones de gemelos varones. Así como lo escuchaste, 5 generaciones de gemelos varones, entre los que repartió esas tierras, nombrando rey a su primogénito, que se llamó Atlas, y que es de donde toma el nombre la isla, ¿no? Atlas, Atlántida, que en rigor quiere decir la tierra de Atlas. Y a su hermano gemelo, que se llamaba Gadiro, le otorgó la parte más oriental de la isla, la que, según el relato, se encontraba más cerca del Mediterráneo. Después, así sucesivamente, fue entregando partes de la isla al resto de los sucesivos gemelos, hasta poder formar 10 reinos. O sea, 5 pares de gemelos, cada uno con un reino, 10 reinos. Paralelamente, mientras la sociedad se iba organizando en estos reinos, en el centro de la isla se construyeron el Palacio Real y un templo que estaban rodeados de círculos concéntricos de agua y tierra. O sea, tierra, agua y así, para que pudiera volverse inaccesible ante cualquier ataque externo. Ahora, por otro lado, esto de evitar ataques no era una cuestión de concepción pacífica de la vida, ni nada por el estilo, porque cada vez que pudieron, cuenta la historia que se expandieron, ampliando sus influencias por el Mediterráneo y llegando incluso a establecerse sobre Egipto e Italia. Y cuenta Critias también que en un principio, un poco en la onda que se había organizado Atenas, el gobierno de la isla les brindaba a todos sus habitantes todo lo que necesitaran para vivir.
Sin embargo, con el paso del tiempo, los descendientes de estos gemelos, los descendientes de estos reyes originales, fueron cambiando en términos de cómo administraban el gobierno, convirtiéndose en déspotas, en reyes absolutos que no tenían problema en castigar o esclavizar a su gente sin ningún tipo de drama, pasando absolutamente por alto el espíritu original de la isla, ¿no? Las enseñanzas de Poseidón y demás. Teóricamente, lo que les fue pasando es que de ese componente mixto, es decir, de esa sangre de dioses que tenían por un lado por ser descendientes de Poseidón, ¿no? Y esa sangre mortal, por otro, se fue lavando, ¿sí? Se fue perdiendo la parte divina, dejando lugar al temperamento humano, al comportamiento mortal, haciendo que los domine la arrogancia. Y bueno, con esta situación ya desmadrada, Zeus, el dios de todos los dioses, toma cartas en el asunto. Les leo un textual. Deseando imponerles una pena para que se volviesen más modestos y prudentes, reunió a todos los dioses en la residencia más noble de ellos, la que está en el centro de todo el universo y contempla todo lo que tiene generación. Y, después de reunirlos, les dijo: y no se me cortó la grabación, no tuve problemas con el micrófono, aunque no lo crean, así termina el Critias. O sea, con esos puntos suspensivos, los puntos más suspensivos de toda la historia de la filosofía occidental. Y es que no es que se perdió alguna hojita o algo, ahí termina. Recordemos que la idea original de Platón era tener una trilogía y la historia tendría que haber seguido en el Hermócrates, pero como decíamos hace un ratito, Platón nunca lo escribió. Hay alguito más porque en un fragmento de Timeo se cuenta al final. Les leo textual de nuevo. Posteriormente, tras un violento terremoto y un diluvio extraordinario, en un día y una noche terribles, la clase guerrera vuestra se hundió toda a la vez bajo la tierra y la isla de Atlántida desapareció de la misma manera, hundiéndose en el mar. Por ello, aún hoy, el océano es allí intransitable e inescrutable, porque lo impide la arcilla que produjo la isla asentada en ese lugar y que se encuentra a muy poca profundidad. Entonces ponele que ese terremoto y ese diluvio podría ser el castigo que Zeus pacta con el resto de los dioses, pero no podemos saberlo tampoco con certeza. Y lo que queda sin ningún tipo de pistas es la guerra que la Atlántida pierde con Atenas. Entonces, con este escenario, de alguna manera, lo único que nos queda es analizar esa falsa trilogía y pensarla, o bueno, interpretarla a la luz de La República, que decíamos que funciona como precuela. Para meternos entonces ya en la alegoría, es decir, el papel metafórico que cumpliría la Atlántida en el relato platónico, la teoría más extendida en la actualidad se la debemos a Pierre Vidal-Naquet, un historiador francés relativamente actual, falleció en el año 2006 para que se den una idea. Vidal-Naquet propuso que la Atlántida no es más que la imagen especular de Atenas, es decir, especular en el sentido de funcionar como un espejo, ¿no? Entonces, la Atlántida, dividida en 10 regiones, en verdad nos estaría remitiendo a las 10 tribus en las que se organizaba Atenas. De la misma manera, esa configuración de la Atlántida como una potencia naval, expansionista, imperialista, tiene sus tintes a la Atenas de la época de Pericles. Por otro lado, Atenea y Poseidón, que según el mito tradicional pugnaron por quedarse con Atenas, aparecen también en este relato atlántico ocupándose cada quien de una porción de estas tierras, ¿no? Cada quien ocupándose de una de estas ciudades especulares. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, ahí sí podemos cachar un poquito mejor que lo que Platón está planteando en su relato es una contraposición entre dos modelos de ciudades posibles. Una más armoniosa, encarnada en Atenas, y otra que perdió su rumbo y en su afán expansionista encontró el castigo eterno. ¿Y por qué? Bueno, porque con esta alegoría lo que hace es pegarle un palo a la Atenas propia de su tiempo, que está en un periodo en el que parece que está entrando de a poco en todos los vicios y en todos los problemas que llevaron a la Atlántida a su desaparición por su ambición desmedida. La alegoría entonces, la historia que Platón cuenta, es la forma que encuentra de llamarle la atención a los atenienses como para que todo no se termine de ir al tacho. Una forma de decir, che, miren que a la Atlántida hace años le pasó lo mismo. Y por otro lado,
además de criticar el presente, hace una lectura que eleva a esa Atenas arcaica, que es una Atenas terrestre, sin flota militar y sin ningún tipo de ambición expansionista. Spoiler: Atenas, después de esta época, en su ambición por dominar el Mediterráneo, se embarca en la guerra del Peloponeso, que es la guerra que Atenas mantiene con Esparta, y que también hay varias pelis para ver si les interesa, que por ahí también podemos charlar más adelante el tema si les gusta, siempre en nuestra clave, ¿no? Les decía, Atenas contra Esparta, cada ciudad como cabecera de una alianza entre más ciudades. La cosa es que la guerra del Peloponeso es un antes y un después para Atenas, porque la guerra, que se divide en 2 etapas, la termina ganando la Liga Espartana, con lo cual algo de razón tenía Platón para advertir que ese espíritu expansionista podía tener consecuencias negativas. Igual también, como siempre, hay interpretaciones encontradas, gente que dice que estuvo bien, que Atenas perdió la guerra porque justo los infectó una plaga, en fin. Si tienen sus propias opiniones de la guerra entre Atenas y Esparta, pueden compartirlas en los comentarios también y charlamos un poquito de esto. Pero bueno, nos fuimos por las ramas, salgamos del Peloponeso y volvamos a la Atlántida. A esta altura del episodio nos queda nada más meternos en un solo tema que tiene que ver con su búsqueda. Porque por un lado sí, la historia de Atenea, Hefesto y Poseidón y la repartida de tierras en la creación del universo la podemos entender tranquilamente como la parte mitológica, si se quiere. Pero algo con lo que no podemos mirar para el costado tan fácilmente es que tanto el tema de su posible ubicación geográfica, como la búsqueda de algún sustento o registro sobre la existencia de la sociedad, su participación en guerras marítimas y demás, produjo la mayor parte de los estudios que existen hoy por hoy sobre el tema. Y tal es así que incluso el mito fue apropiado por la historia occidental en múltiples ocasiones. Por ejemplo, hay relatos que unen al diluvio que hundió a la Atlántida con el diluvio bíblico de Noé, y entonces explican su desaparición por ese lado. Es muy complejo el tema antecedentes, pero vayamos por parte punteando sobre los más conocidos, sobre los más interesantes, teniendo en cuenta este rastreo de los marcadores geográficos de los que hablábamos antes. El primero tiene que ver con tratar de ubicarla cerca del estrecho de Gibraltar. Esto tiene un porqué. Si pensamos que en el relato la isla estaba a la salida, más allá del Mediterráneo. Por ser de alguna manera el fin del mundo conocido, geográficamente nos estamos refiriendo a las columnas de Hércules, que también tienen su origen mitológico y estaban situadas ahí mismo, en el estrecho de Gibraltar. Fue el padre Juan de Mariana, en el año 1592, el primero que propuso esto, apropiándose del mito para engrandecer de alguna manera la historia española y uniendo su origen a otra ciudad mítica que es Tartasia. Entonces, aprovechándose de los descubrimientos de ciertos restos arqueológicos que fueron apareciendo en la región, unió 2 civilizaciones que provenían de la historiografía de la época, dando por hecho que seguramente los desajustes que pudieran tener las versiones eran fruto de los múltiples boca a boca de la vida de la historia, como echándole la culpa en últimas al teléfono descompuesto, ¿no? Entonces, bueno, primera opción, sur de España, estrecho de Gibraltar. Después hay otra teoría interesante, que es la que de alguna manera queda propuesta por Francis Bacon en su novela La Nueva Atlántida. Esto es una novela publicada en el año 1626, o sea, una ficción con todas las letras, en la que hay un viaje que se hace saliendo en barco desde las costas de Perú hacia el Océano Pacífico, y que, después de unos problemas, de unas desventuras que tiene la embarcación, terminan llegando a una tierra desconocida que se llama Ben Salem, y que, al igual que la Atlántida platónica, tiene una organización social perfecta que está basada en, atenti, la naturaleza y en los preceptos científicos. O sea, Bacon, al igual que Platón, se arma un relato a su medida para justificar y difundir las bondades del inductivismo, que era el método científico que él defendía. Este antecedente me gustó para traerlo y mencionarlo porque, si bien, como decíamos, pertenece a una ficción, hay muchas teorías que, siguiendo esto de que la isla estaba más allá del Mediterráneo, la unen al descubrimiento de América. Es decir, imaginando que la Atlántida podía ser, no sé, o alguna isla del Caribe, o bien algo más grande como América del Norte. Ahora, si somos realistas, pensar
en alguna isla del Caribe es pensar en una distancia enorme como para ir a atacar Grecia, ¿no? Eso es lo que le resta algunos puntos a esta teoría. Y en últimas, ¿por qué entrarían directamente al Mediterráneo en lugar de conquistar, no sé, las costas del continente africano o la península ibérica? Bueno, en fin. Un tercer antecedente que está interesante, que también va en línea con esto del sincretismo, ¿no? Con la incorporación del mito a las historias de distintas sociedades, hubo un tal Albert Hermann, que era director de prensa nazi, que llegó a publicar varios libros en los que afirmaba que los alemanes, en términos de raza aria, ¿no? Que los alemanes eran descendientes de los atlantes, y que como esa civilización antigua se había expandido por todo el Mediterráneo, existía algo así como un derecho de herencia que les daba un sustento legal para reclamar no solo el Mediterráneo, sino hasta el norte de África para el Tercer Reich. Por supuesto, el tinte sociopolítico que tiene el mito acá no solamente tiene que ver con interpretar la historia, sino también como excusa, como un motivo para validar el avance que proponía la Alemania nazi por toda Europa, ¿no? Entonces, tremenda esta interpretación. Otro antecedente, que particularmente es uno de los que me parece más alucinantes, es el de la estructura de Richat. ¿Qué es la estructura de Richat? Bueno, es una estructura circular gigantesca que está emplazada en el desierto del Sahara y que se descubrió recién en el año 1965. Más loco todavía, lo descubrieron James McDivitt y Edward White en una misión espacial. Es decir, 2 astronautas fueron los primeros en identificar la estructura, porque es tan grande que no hay otra forma de verla completa a no ser que se mire al planeta desde el espacio. Y bueno, la estructura está en Mauritania y, como decíamos recién, tiene forma circular de 50 kilómetros de diámetro y tiene dentro otros círculos concéntricos y formas espiraladas. Originalmente se creyó que esta enorme estructura nació como consecuencia del impacto con un meteorito, pero bueno, hubo otras investigaciones que fueron refutando esta hipótesis y ponderando más la idea de un largo proceso de erosión. Ahora, ¿se imaginarán ustedes que algo de 50 kilómetros de diámetro y de forma circular, que se ubica más allá de las columnas de Hércules, que pudiera haber sido una isla hace 5.000 años, cierra por muchos lados, ¿no? Bueno, hay gente que sigue investigando en esta dirección porque lo único que no cierra es la ubicación respecto al Mediterráneo. Para pensar. Y el último antecedente, pero no por eso el menos importante, y creo que al contrario, fui ordenando de los más lejanos a los más interesantes, por así decir, es el que plantea que la Atlántida estuvo emplazada en el mar Egeo, en la actual isla de Santorini, que antiguamente era conocida como Isla de Tera. ¿Y cuáles son los motivos por los cuales se piensa que la Atlántida podría haber estado acá? Bueno, la ciudad que estaba emplazada en la isla tenía una gran potencia marítima. Y como otro condimento extra, en la época antigua hubo una erupción volcánica que, además de sumergir a gran parte de la ciudad en lava y ceniza, provocó un hundimiento considerable que podría entenderse como ese castigo de Zeus del que venimos hablando hace un rato. Ahora, por un lado, la ciudad minoica de Akrotiri, que digamos son las ruinas descubiertas abajo de las cenizas, no tiene nada que ver con la Atlántida platónica, y por otro lado, bueno, si bien ese hundimiento existió, no fue tampoco un hundimiento por completo como se supone que le pasó a la Atlántida, con lo cual nos queda ahí también un poco rengo el argumento. Y bueno, ya decíamos hace un ratito que era el último tema en el cual nos metíamos, así que si les parece, paramos la pelota y metemos este clásico momento de pasar limpio a alguna conclusión, ¿no? Como resumen, podríamos decir que la historia de la Atlántida es un relato contado por Platón bajo una forma pseudo-historiográfica y que funciona sobre todo como una alegoría política, que en definitiva funciona como una verdad que tampoco es cualquier verdad, sino que es una verdad filosófica. Y después, bueno, es innegable que el paso del tiempo la fue convirtiendo y reconvirtiendo una y otra vez en un mito nacional, como recién decíamos en relación a España o a la Alemania nazi, o de explicación de los orígenes de diversas culturas. Siempre mezclado con los elementos judeocristianos, con toda la tradición romántica y ocultista del siglo XIX, o con la realidad de cada época, que es lo que lo hizo llegar vivo al siglo XXI en forma de pelis, en forma de videojuegos, novelas, cómics o, por qué no, en forma de podcast. Y bueno, llegamos hacia el final de este episodio sobre la Atlántida y las múltiples historias que la envuelven.
Saben que siempre pueden dejar sus comentarios, sumar cualquier tipo de aporte o discusión. Si conocen alguna otra curiosidad o puntita para aportar y quieren contarla, como siempre les extiendo la invitación para que compartan en los comentarios, porque siempre aparecen datos de color o cositas que por ahí no se incluyeron y terminan complementando el material. Y todo viene súper bien en el contexto de este espacio, que es una propuesta pensada para apoyarse de ese intercambio, ¿no? Y qué mejor que tender ese puente con alguien del otro lado, que está escuchando porque sigue el podcast, o porque está estudiando, o repasando, o curioseando también, ¿por qué no? Así que bueno, una vez más les agradezco por la compañía y por aguantar hasta acá, y nuevamente les recuerdo que si están en Spotify pueden darle follow, y lo mismo si están escuchando en YouTube, que pueden suscribirse y darle a la campanita para que les avise a la salida de cada nuevo episodio, que así fue como llegamos a las 500 suscripciones que motivaron este episodio. Siempre es una felicidad formar parte de esta comunidad que estamos armando alrededor de estos temas. Y bueno, también saben que podemos vernos por Twitter y hacer comunidad por ahí, que por esa red también aviso e interactúo cada vez que sale algún episodio. Ahí me encuentran como @alebrianza. Y ya cerrando, acuérdense que si les parece que el material de los episodios les viene bien para sus clases, para sus seminarios o lo que fuera, pueden usar todo lo que necesiten porque absolutamente todo el material está completamente libre para su uso pedagógico. Soy Alebrianza y una vez más, gracias por acompañarme en esto que se llama Pienso y no sé nada. Hasta la próxima.